Desde la niñez siempre he querido estudiar. Al llegar a los 18 años, saliendo del colegio, quería seguir estudiando. Sin embargo, no podía estudiar porque no tenía los recursos. Un día oré a Dios para ver qué estudiaba yo. Y entonces tenía la incertidumbre porque me gustaba el inglés y me gustaba también la educación de niños. Y en la oración le dije al Señor, en la que me den beca, en esa entiendo que es donde usted me quiere poner a mí. Pero resulta que a uno primero le dan en la materia donde va a pasar y así fue. Pasé en educación básica, regular, o sea, de primaria, escolar, y no tenía la beca. Entonces ya después me puse a hacer los papeles, los trámites para lo que es la beca y cuando llegué a dejar los papeles de la beca, vieron mis papeles y me dijeron, a usted no le vamos a dar beca. En ese momento, porque yo quizás no lo haría hoy, sino porque es Dios cuando lo mueve a uno, abrí mi boca y le dije a la señora encargada que me estaba atendiendo, le digo, déjeme los papeles ahí, yo necesito estudiar, yo quiero salir adelante y que me investiguen, que hagan todo el análisis de mi situación. Y bueno, pasa un proceso eso de evaluación, si le dan la beca a uno o no. Yo me acuerdo que iba tembloroso para ver lo de la beca y cuando llegué a ver mi nombre en una lista con Luis Felipe, donde también me exigían algo y era que sacar notas mayores a 85 durante toda la carrera y gracias a Dios lo hicimos. Pero resulta que en medio de todo esto, desde el principio en la carrera de educación básica, nos mandan a estar en la escuela involucrados con los niños y ahí fue donde yo empecé a ver una carencia en las escuelas y era que poco a poco se ha ido perdiendo las cosas de Dios, el temor a Dios, los valores cristianos. Y cuando hablo cristiano me refiero bíblico más bien, porque sin importar la religión, todos tenemos una Biblia y valores que son universales, como es el amor, como es la paz. Y vi que eso faltaba mucho porque nos estábamos dedicando mucho a lo que son temas exactos y no a los valores. Pues Dios empieza a ponerme a mí desde el diplomado qué tema hacer. Pasan los 6 años, tengo que hacer una tesis, cada compañero, grupos exponen sus temas. Cuando llegan al tema mío y yo digo quiero presentar valores bíblicos en los estudiantes del tercer grado de una institución educativa, me dicen que no. Y entonces yo empiezo a hablar con los profes encargados de tesis, encargados de revisarlos, que yo quiero hacer esa tesis y todos me decían que no, que unos estaban opuestos, que es que no podía hablar de eso. Y yo me sentí frustrado, seguía orándole al Señor de que me permitieran y así, una oración tranquila, pasiva. Pero al no poder porque era insistente, yo fui insistente en que me dejaran hacer la tesis cristiana, sin embargo no me lo permitieron. Entonces pasó como nos pasa a todo el mundo, que a veces sucumbimos y tomamos otra medida. Yo tomé otra medida, me puse en otra tesis con una compañera sobre riesgos de primeros auxilios en las escuelas y ahí estuvimos durante un año haciendo el anteproyecto solamente y en ese transcurso del año apenas entre los dos habíamos escrito 20 páginas. Esas 20 páginas cuando yo las fui a entregar, ese día la compañera no podía estar ahí, la compañera tenía sus actividades y entonces a mí me tocó hablar con los 4 profesores encargados de tesis y escuchar todo lo que ellos nos iban a decir, pero me lo iban a decir solo a mí. Y cuando yo vengo y presento el trabajo, que eran 20 hojas, empiezan a hacerme las críticas. Ellos fueron respetuosos, pero sí fueron muy claros, contundentes en lo que me decían. Y entre una de las cosas que más me acuerdo era, ustedes han sido mediocres, no somos, han sido mediocres. Y cuando me dijeron eso, me dijeron otras cosas que nos hacían falta, y el trabajo, la disposición de todos ellos, de la compañera tutora que estaba ahí con nosotros y que no habíamos aprovechado, cuando terminaron ellos de hablar todo, me hicieron una pregunta, y es, ¿qué dice usted de eso? Comentarles antes de seguir este relato que yo ya estaba frustrado, yo no podía
yo no podía seguir escribiendo sobre ese tema de primeros auxilios. Y yo le decía a Dios, Dios, en la oración anterior a esta charla con los profesores, yo le decía a Dios, Dios, no dice tu palabra que si estamos en ti, tú eres mayor que el mundo. ¿Y cómo nos vas a dejar vencer? Yo creí en un Dios salvador, pero también un Dios que obra milagros. Yo quiero seguir cantando que hay un Dios poderoso y un Dios que saca a su pueblo. Que yo estaba ahí, estaba dispuesto, estaba haciéndolo, estaba hablando, pero que necesitaba el apoyo de Él para salir adelante haciendo algo que yo sé que tiene y tenía un buen propósito, que es hablar de los valores desde el punto de vista bíblico. Y fue más bien como un tipo de tomar la palabra de Dios y creer en Él. Entonces el día, siguiendo el relato, el día que estaba ahí con los profesores y me dice, ¿qué tiene que hacer usted con respecto a esto? Yo les dije, no, que ustedes tienen razón. He sido un irresponsable, mediocre, pero les dije a los profesores, ustedes tienen culpa de esto también, porque ustedes en las aulas nos decían que nosotros éramos libres de pensamientos, que teníamos una Costa Rica donde cada uno podía expresar lo que quería, y sin embargo, les decía yo a ellos, sin embargo ustedes no me están dejando a mí ser lo que yo quiero ser, no me están dejando a mí hablar de lo que yo quiera. Se supone que el tema era libre, de lo que uno veía, una problemática, y sin embargo no me quieren dejar hablar de eso. Que también nos hablaban de la diversidad, y sin embargo la diversidad mía, que es cristiana, no me la permiten. Y entonces les dije eso. En ese momento los profesores me dijeron a mí, me dijeron que la hiciera de la tesis que yo quería, que si quería hablar de la Biblia, que si quería hablar de Dios en la tesis, que hablara. Y yo les dije también, les apunté, les señalé diciendo que si tenía que meter toda la Biblia, la metía porque toda la Biblia para mí era importante. Y entonces ellos dijeron que sí, que estaba bien, nada más que la justifiquen. Resulta que había pasado un año, como les contaba anteriormente, un año en el que apenas 20 hojas habíamos hecho, y ahora una de las normas que me habían puesto era que en un mes yo tenía que hacer el trabajo que me tocaba durante un año. Yo no tenía computadora, vivía solo en un cuartito, alquilaba un cuartito. Tenía muchas circunstancias difíciles, que ahorita tal vez no sea el tema, pero sí eran muy difíciles, me acuerdo. Trabajaba de 7 a 2:30 en una escuela. Y llegaba todos los días aquí donde estamos, a la Universidad Nacional, a trabajar de 3 de la tarde hasta que cerraran la biblioteca de la universidad, que la cerraban como a las 9, 9:30. Y todos los días durante un mes lo hice así, hasta que llegó el momento de la presentación del anteproyecto. Me acuerdo que pasaron los grupos, en parejas, en grupos, individuales, y yo fui el último en pasar. Cuando pasé por ahí, y terminé de decir todo lo que tenía que decir sobre la tesis, me acuerdo que el profesor que estaba ahí hizo esta expresión, agachó la cabeza, tenía anteojos y empezó a hacer así. En ese momento yo me asusté, decía, ¿qué habré dicho? ¿Qué habrá pasado conmigo? Y salió con lágrimas en los ojos. Lo sorprendente fue que cuando se levantó eran lágrimas en los ojos, y me dijo algo muy importante que para mí me dice, Cristian, siga haciendo eso que hace, siga hablando de Dios. Es lo que usted tiene que hacer toda su vida, hablar de Dios. Y entonces felicitaron a la profesora, me felicitaron a mí. Y seguí con el anteproyecto, lo terminé, lo presenté. Resulta que en ese día de la tesis, la presentación de la tesis, de todo el proyecto, una de las cosas que hice fue invitar a la gente que más amaba, y aún la que no quería estar ahí. Yo les decía, vamos, vamos. Y invité a los pastores, invité a mi familia, porque no tenía temor, porque estaba seguro de lo que estaba haciendo, que era presentando una tesis de valores cristianos, de valores bíblicos. Resulta que la presenté, estaban 6 profesores, habían 2 que no los conocía, y hubo una pregunta que sí, que fue la única pregunta. Todos me felicitaron, pero hubo una pregunta, y es esta, es tan fresco que todavía me acuerdo, que una profesora que me dice, ¿y cómo vamos a hablar de valores bíblicos si hay tantas diferentes religiones?
Mi respuesta fue muy sencillo. Esta tesis no es hablar de doctrina, esta tesis es hablar de valores, valores que se tienen que tener en toda una comunidad, cuando vivimos en sociedad, como por ejemplo, le decía yo en ese momento que por ejemplo en un vecindario todos tienen que arreglar su partecita de la casa al frente, barrerla, para que todo el barrio se vea bonito, y eso sin importar el credo, tienen que hacerlo. Lo que yo les dije fue eso, que estamos tomando la Biblia en esas lecturas que son de valores para todo el mundo y que todos deberíamos de estarla aplicando. Gracias a Dios, al terminar la tesis, salgo un momento, me vuelven a llamar los profesores y la tesis obtiene un 10. Un 10 fue la calificación que tuve. Ahora eso ha sido una plataforma. Yo le doy gracias a Dios porque a través de esta plataforma, porque muchas veces viví con miedos, muchas veces no sabía si hacerlo, si hablar o no hablar de Dios, porque siempre hay mucha oposición cuando uno quiere hablar de Dios y sobre todo en ambientes donde no quieren a Dios. Pero Dios ahí me enseñó que con Él todo es posible. Y gracias a esta plataforma, a esta base, hoy por hoy Dios me ha dado el privilegio de seguir esforzándome más, esforzándome para un futuro mejor. Ahora estoy escribiendo libros, llevo 4 libros. Gracias a Dios también me permitió sacar una maestría, sigo estudiando teología y así por el estilo. Entonces quiero y comparto este testimonio para lo mismo, para decirle a todos ustedes que están escuchando y viendo que con Cristo todo lo podemos, que Cristo está ahí siempre, que la fe sin obras es muerta, que así como Moisés tuvo que caminar hacia el mar, porque si no, no se abría el mar, ¿para qué se iba a abrir el mar si no había nadie? Así pasa con nosotros tenemos que ir, tenemos que ser intencionales y Dios se encarga del resto, pero entender qué es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros.